todos, bienvenidos Hola, ¿qué tal? a Paréntesis Podcast. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. A los que no nos conocen, mi nombre es Nerian Leu, aquí está mi esposa Kelly Loza también acompañándome. De verdad, contentos nuevamente de estar aquí otra vez con ustedes y también contentos por lo que vamos a estar hablando, por lo que ha ido poniendo Dios en nuestro corazón para de verdad transmitírselos a ustedes. Hay algo muy importante de lo que hemos estado hablando últimamente. Creo que desde el primer podcast que nosotros transmitimos, Dios nos llevó en realidad a poder nosotros hablar sobre el camino, cuál es nuestro propósito en esta tierra, ¿verdad? Y de eso se trata el cristianismo, ese caminar de regreso al Padre. Y eso lo hemos hablado, lo tratamos de recordar en todos los capítulos o episodios que nosotros tenemos, porque miren, si no entendemos nosotros a dónde vamos, de dónde venimos, cuál es nuestra visión, nos podemos entretener en cosas que en realidad solo nos, valga la redundancia, solo nos entretienen, ¿verdad? Y nos evitan que sigamos corriendo esta carrera de regreso a Dios, ¿verdad? Entonces, nosotros hablábamos sobre la visión, ¿verdad? Yo les explicábamos la vez pasada, bueno, y en los diferentes programas, que el Señor Jesús, al momento que nosotros reconocemos a Él como nuestro Señor y Salvador, Él prácticamente nos está salvando de la paga del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Así como lo dice Ezequiel, Romanos, la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Y es esa muerte espiritual de estar separado con Dios. Y todo el que pecare, dice, ¿verdad? Morirá. Lo dice la palabra de Dios y prácticamente nos está librando de la muerte y el infierno, ¿verdad? Y es prácticamente por don, es por gracia. Al solo pero nosotros arrepentirnos y confesarle a Él que lo reconocemos como el Hijo de Dios, que vino aquí a la tierra, que se sacrificó por nosotros, que resucitó, nosotros ya tenemos esa salvación, ya no nos vamos al infierno, ¿verdad? Y eso es algo muy importante. Pero ¿qué pasa, verdad? Después, porque muchos cristianos nos hemos quedado muchas veces solo en ese primer paso, ¿verdad? Pero ya hemos hablado nosotros de esto y Dios quiere. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, no solo para perdonarnos de la paga del pecado, sino que ayudarnos a transformar nuestro corazón hasta que se parezca al de Él. ¿Por qué? Porque la verdad que si somos conscientes, nosotros aceptamos a Jesús, pero seguimos con unas ganas de seguir pecando, nos sigue gustando hacer las cosas malas, pero Jesús prometió, Dios prometió, ¿verdad?, hacer un nuevo pacto, y de eso se trata el nuevo pacto, de que viniera Jesús a morir por nosotros para escribir sus leyes en nuestro corazón, en nuestra mente. ¿Y a qué se refiere eso? ¿En qué se resume en eso? En prácticamente cambiar nuestro corazón, liberarnos de toda la maldad que hay, ¿verdad? Entonces, haciendo una recapitulación de eso, por eso les hablo un poco de esto, porque de eso se trata, de lo que vamos a ir hablando ahora, ¿verdad? ¿De qué nos tiene que salvar Dios, verdad? Y es de toda esa naturaleza de pecado que tenemos en nosotros, de esa causa del pecado que nos sigue motivando a seguir pecando, porque tú te arrepientes, pero sigues con ganas de seguir haciendo lo malo. Y por eso tenemos que tener entendimiento qué nos dice la Biblia, qué nos dice la palabra de Dios de todo esto. Y para ir comenzando, nosotros el tema le denominamos el de hoy, ser libre de los malos pensamientos. ¿Y por qué? Ya vamos a ver de dónde sacamos esto, en realidad, ¿verdad? Y nos vamos a ir a citando rápido a Marcos 7:21. Y Marcos 7:21 al 23 nos dice: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Solo aquí nos damos cuenta nosotros qué es lo que hay en nuestro corazón. Y como lo dice también su palabra, toda persona, ninguno se ha escapado en pecar. O sea, todos venimos con esta naturaleza. Por eso es que nosotros ya, desde que nacemos, desde que vamos creciendo, nadie nos enseña a pecar. Simplemente nosotros venimos con esa orientación, ¿verdad?, a querer pecar. Y van a ver ustedes que todos estos adulterios, fornicaciones, homicidios, todo lo que mencionan acá, a veces uno dice: yo no hago nada de eso. Pero vamos a ver que hay tipos de adulterios, hay tipos de fornicaciones, de homicidios, y nos vamos a dar cuenta que prácticamente todos encuadramos toda nuestra vida o nuestro corazón, más hemos hecho prácticamente todas estas cosas, ya sea de un tipo o de otra, pero hemos cometido prácticamente todo esto, y esto es lo que hay en nuestro corazón, ¿verdad? Ahí está,
Es la naturaleza que Satanás insertó en nuestro corazón o en el humano desde el pecado, ¿verdad? Y por eso nosotros venimos heredando esto, ¿verdad? En generaciones todo el hombre a partir de ahí se corrompió y nace ya con esa naturaleza. Entonces, ¿por qué queremos nosotros, tenemos que entender esto? Porque una cosa es ser salvo desde la paga del pecado y otra cosa es llegar o entrar al reino de los cielos, ¿verdad? Que es una dimensión mucho más alta, que básicamente se resume en tener vida eterna, en poder ver al Padre. Son otros tipos de dimensiones y es a donde Dios nos quiere llevar. No solo que nos quedemos salvos de la paga del pecado y que podamos ir a alguno de los cielos. Él quiere algo más de nosotros. Él quiere darnos todo, prácticamente heredar su nombre, poder reinar con Él, poder estar en dimensiones más en la dimensión más alta, que prácticamente es vivir en su presencia, ¿verdad? Entonces, Él compró todo eso para nosotros. Lo que pasa es que ya esta es una dimensión en que nosotros depende de nosotros, ¿verdad? Si queremos llegar ahí o no, ¿verdad? La primera maldad que menciona Marcos 7:21 son los malos pensamientos, y eso se trata de nuestro tema de hoy. Porque de verdad que para ir adelantando, les vamos a citar de una vez Proverbios 23:7. Dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Prácticamente aquí nos está diciendo la palabra que como pensamos, así somos nosotros, o así actuamos, ¿verdad? Exactamente. Y a mí me gustaría destacar algo que muchas veces estamos tan acostumbrados a catalogar pecados, ¿verdad? Y solo a ver como que las infidelidades, el adulterio, la fornicación, las borracheras, por ejemplo, que son cuestiones que tal vez son como muy evidentes ante los ojos humanos y que todos lo pueden ver y que claramente pues las consecuencias también son duras. Sin embargo, no son los únicos pecados que existen y muchas veces nos enfocamos solo en eso, y como nosotros decimos que no tenemos o no manifestamos esas cosas, pues creemos que somos buenos, ¿verdad? O que, ay no, yo no soy como aquella, como aquel que hace esto. Pero cuando nos vamos limpiando, nos vamos dando cuenta en lo profundo, el Espíritu Santo nos va mostrando esos pensamientos, esa pequeña envidia que a veces hay, ese orgullo, el enojo. O sea, son como tantas cosas que a veces no le prestamos atención porque obviamente a veces estamos cargando con pecados o con actitudes y hábitos que son muy grandes, ¿verdad? Y creemos que cuando se vayan esos, entonces ya todo va a estar bien, pero se van y nos damos cuenta que empiezan a surgir todas esas cositas que de igual manera nos traen problemas en nuestra vida diaria, nos traen problemas en la forma en la que nos relacionamos con nuestra pareja, con nuestros compañeros en el trabajo. Si no, díganme, ¿verdad? Si el chisme, por ejemplo, no causa tantos problemas en las amistades, en los trabajos, y a veces son cosas tan pequeñas, pero que tienen consecuencias bien grandes. Entonces es importante que nosotros nos deshagamos como de esos pensamientos, ¿verdad? De estar catalogando los pecados y pensar que yo soy mejor porque no tengo ¿verdad? Entonces eso era algo como que yo quería destacar antes de que entráramos de lleno al tema. Por supuesto, ¿verdad? Y como también se los había mencionado, o sea, aquí tal vez se menciona el adulterio, las fornicaciones, pero vamos a ver que no solo se refiere al físico, ¿verdad? Se refiere a otro tipo de adulterio, ¿verdad? Que ahí es donde nos damos cuenta que no estamos exentos de eso, ¿verdad? Entonces, y sí es bien importante entender que todos tenemos de todo esto. Lo que pasa es de que es cierto, ahí algunos tienen más de una cosa que de otra, pero tal vez en otro pecado, tal vez yo tengo más, ¿verdad? Que otra persona. Entonces, pero todos tenemos más de algo de todo esto que mencionamos, ¿verdad? Entonces, el primer punto y lo primero que menciona Marcos 7:21 son los malos pensamientos. Y definitivamente, miren, los malos pensamientos nos traen, vamos a ver en la palabra, que nos traen tanta
tanta ruina, tanto problema en nuestras vidas, tanto en la vida aquí natural como en lo espiritual, ¿verdad? Entonces, entender que Dios nos hizo a su imagen y a semejanza, y Él en realidad puso una mente en nosotros. Obviamente, la idea del Señor al ponernos una mente es poder imaginar, ¿verdad? O sea, la imaginación es buena, pero una imaginación correcta, santificada por Él, ¿verdad? Que me hace poder meditar en su palabra, poder imaginarlo a Él, poder imaginar cada palabra que está en la escritura, ¿verdad? Y que el Señor nos enseña sus planes, poderlos imaginar, poderlos ver, ¿verdad? De esa forma. Lastimosamente el mismo pecado corrompió esa mente, ¿verdad? Entonces ese mismo pecado trastornó nuestra mente, perturbó la mente, la torció, y es por eso que nosotros tenemos malos pensamientos hacia Dios, malos pensamientos hacia nuestro prójimo, incluso malos pensamientos sobre nosotros, ¿verdad? Porque pensamos algo diferente de nosotros, muchas veces contrario a lo que dice la Biblia. Tal vez el Señor te está diciendo que tú eres hecho a imagen y semejanza de Él, te dice que eres su hijo, que tiene promesas para ti, que te ama, pero nos cuesta creer porque nuestra mente piensa otra cosa, ¿verdad? Lo que piensa es de que no es así, la realidad, ¿verdad? O tal vez lo pensamos, ya vamos mejorando en eso, pero tal vez todavía, cuando vienen los momentos duros, ahí es donde comienza a surgir dudas y comienza a surgir de verdad si Dios es bueno o no es bueno, ¿verdad? Y eso todo es causa de lo que el enemigo en el huerto del Edén insertó en la naturaleza, en el humano, ¿verdad? A partir de ahí venimos ya con esa mente corrompida, la cual tenemos esperanza de que sea restaurada, ¿verdad? Que eso es lo bueno, eso es lo bueno de todo esto, que tenemos la esperanza de que sea restaurada. Yo solo les quería mencionar ahorita también Isaías 55:8. Y dice, Dios dijo, yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos. Les juro que es así, Isaías 55:8. Y aquí es donde nos podemos dar cuenta la brecha que hay entre los pensamientos de Dios y los nuestros. Dicen, mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que actúan, de lo que actúan, dice, de lo que ustedes piensan, perdón, y hacen. Están más altos que los cielos. Y aquí nos damos cuenta que definitivamente al nosotros haber sido insertado esa naturaleza de pecado en nosotros, lo hizo el enemigo, nuestra mente también cambió. Nuestra mente también cambió porque ya no entendimos los planes de Dios, ya no entendimos su palabra, y definitivamente esa brecha, los pensamientos de Dios, si uno no ha sido restaurado en su mente, definitivamente hay una gran diferencia, y por eso pensamos tan diferente a Dios, ¿verdad? Él es bueno, Él es misericordioso, y Él tiene planes perfectos para nosotros, pero nosotros pensamos todo lo contrario a eso, ¿verdad? Entonces, eso no nos ayuda a cambiar, ¿verdad? Entonces, es importante también entender que también en nuestra mente, ¿por qué es tan importante el tema de los malos pensamientos? ¿Verdad? Porque en nuestra mente es donde se dan esas batallas de si voy a hacer lo bueno o voy a hacer lo malo, qué me conviene, qué no me conviene. A veces sé que Dios puede que me ame y todo, pero mi mente está diciéndome, también escucho voces, estoy pensando que no van a salir las cosas, hay incredulidad en mi mente, ¿verdad? Comienzo a pensar, cuando vienen los problemas o viene alguna situación difícil, comienzo a pensar si Dios es bueno, me comienzo a preguntar de verdad si Dios es bueno, si de verdad me quiere sacar de esto, si de verdad me ama, ¿verdad? Comienzan a surgir todas esas situaciones, y como estoy pensando, como lo leímos en Proverbios, ¿cuál es el pensamiento del corazón del hombre? Así es también su forma de actuar, o así es él, ¿verdad? Entonces, como ya tengo incredulidad, ya tengo malos pensamientos sobre Dios, en ese momento comienzo a tomar decisiones de conformidad a lo que pensé. Es decir, creo que no siento que me ama, no siento que está conmigo, entonces comienzo a tomar decisiones conforme a mi propio criterio, conforme a mi propio razonamiento, y es donde nos metemos a tanto problema, ¿verdad? Por no tener claro, por no tener los pensamientos de Dios, o sea, no tener claro que Él nos ama, que Él tiene planes buenos, agradables, perfectos para nosotros, y no solo es de decirlo, es de verdad escudriñarlo en la palabra, porque así lo dice su palabra. Yo sé que todos dicen Dios es amor y todo, pero ¿cuántos sabemos dónde está
esos versículos? ¿Cuánto sabemos dónde está la palabra, dónde están las promesas de Dios en la Biblia, verdad? Entonces es importante nosotros tener eso presente para que también nuestra mente vaya siendo renovada, ¿verdad? Así es, y la verdad es que nos damos cuenta de el desgaste que implica cuando tenemos malos pensamientos, ¿verdad? Incluso todas estas enfermedades también que gastritis nerviosa, que el colon irritable, o sea, son cuestiones que tienen mucho que ver. El cáncer también, ¿verdad? Que sí se ha descubierto que tiene mucho que ver con lo que hay en mi interior, ¿verdad? Con lo que yo estoy pensando, estoy meditando. Entonces es importante que prestemos atención, que seamos conscientes de qué estamos pensando en cada situación, ¿verdad? Cuando vamos en el carro, cuando nos pasan cosas que tal vez que no esperábamos. Así es importante que empecemos a tener conciencia, porque muchas veces los pensamientos negativos ya son como un mal hábito, ¿verdad? Entonces tenemos una tendencia a pensar y muchas veces creemos que está bien y que como todo el mundo piensa y todo el mundo dice eso, es correcto, ¿verdad? Entonces es importante que seamos conscientes y que estemos despiertos a darnos cuenta de en qué estamos pensando. Así es, totalmente, ¿verdad? Lo primero, como decís tú, es ser conscientes, ¿verdad? Porque no nos damos cuenta a veces de tanto mal pensamiento que tenemos durante el día y que eso nos lleva también a accionar de esa forma, ¿verdad? Entonces también por eso es que no miramos resultados en nuestra vida. Y prueba de ello, aquí les doy otro versículo, Génesis 6:5, y aquí es en el contexto cuando estaban Noé, ¿verdad? Habitaba la tierra con su familia y todo. Y Dios lo manda a hacer el arca, ¿verdad? Pero antes de mandarlo a hacer el arca, nos dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces, aquí nos damos cuenta que definitivamente cuál es la naturaleza del hombre, ¿verdad? ¿Cuál es la naturaleza del hombre? En ese momento ya habían llegado a extremos, ¿verdad? Y dice que vio Jehová, dice que todo designio de sus pensamientos, los pensamientos del corazón era de continuo mal, solo pensaban en el mal, ¿verdad? Entonces, vemos que esos pensamientos definitivamente ahí es donde comienza a fraguarse todo, ¿verdad? En nuestra mente, ¿verdad? Desde que tú vas a comer, ya cuando tú ejecutas algún mal, ejecutas algún pecado, ya eso ya se formó en tu mente primero, ya se incubó en tu mente, lo meditaste, lo pensaste y terminó en una ejecución, ¿verdad? Entonces, definitivamente el tema de ser liberados de los malos pensamientos es algo tan vital para nosotros poder crecer espiritualmente y también en lo natural, ¿verdad? Porque también en lo natural, por eso estamos con tanto problema de pecados, de rencillas, de envidias, de chismes, de todo lo que se puedan imaginar aquí en lo natural, ¿verdad? Que nos trae problemas. Tú mencionabas las enfermedades también, ¿verdad? O sea, todo viene de ahí, ¿verdad? Todo viene de ahí. Entonces, lo primero de todo esto, para ser liberados nosotros de los malos pensamientos, es entender que sí los tenemos. Que la misma Biblia dice que del corazón sale todo esto, ¿verdad? Entonces, los malos pensamientos. Y podemos ver también que estos malos pensamientos no solo van en contra de Dios, va en contra del prójimo, ¿verdad? Porque en el libro de Zacarías, el Zacarías 8:17 nos dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas cosas aborrezco, dice Jehová. Entonces, desde ahí Dios nos ha venido hablando todo el tema de los pensamientos, ¿verdad? Porque definitivamente cuando tú comienzas se puede decir que a incubar o a empollar, se podría decir, un pensamiento, cuando sientes después terminas ejecutando algo malo, ¿verdad? Es tanto para las pasiones desordenadas, para los chismes, cuando te cae mal alguien, ¿verdad? Comienzas a pensar mal de él, y a veces ya llevas
meses pensando mal de él y llega un punto en donde algo detona algo y puedes hacer hasta una gran tontera en contra de esa persona, ¿verdad? Actuar mal por tus malos pensamientos. Hay cosas que se da cuenta uno que a veces no puede ser que la persona nos esté haciendo mal a nosotros, sí es cierto, porque también es una realidad, pero muchas cosas también nosotros las hacemos imágenes en nuestra cabeza de lo que podría estar pensando esa persona, de lo que podría estar pensando de nosotros, y tal vez no es nada real, ¿verdad? Simplemente nosotros en nuestra mente creamos esa historia, creamos esa imagen, ese mal pensamiento y le dimos vida. Y ya estamos pensando mal de nuestro prójimo. Entonces vemos también lo mal que nos puede hacer, ¿verdad? A veces pensamos tal vez que esa persona me tiene envidia a mí. Y tal vez no, cuando, no sé si les ha pasado, ¿verdad? Que a veces uno dice, esta persona, hasta ya hice, ya me dio una idea, esta persona es creída, se mira, es prepotente, es así, así. Ya le hicimos su perfil nosotros, de cómo es, y tal vez a veces nos ha pasado que después las conocemos y nos decimos nada que ver, ¿verdad? O sea, tal vez estaba pasando un mal momento. Ajá, y todo lo contrario, hasta se vuelven los mejores amigos, porque me ha pasado. Yo he visto eso, ¿verdad? A veces te cae mal una persona y después se convierte en una gran amistad. Pensaste mal de él al principio, ¿verdad? De esa persona, y no era así, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta de lo mal, de lo trastornado que estamos nosotros en nuestra mente y de que definitivamente nos trae mucho problema, porque pensamos mal de Dios, pensamos mal de nuestro prójimo, pensamos mal de nosotros mismos, y vamos a ver que en la palabra tiene muchas consecuencias esto, y por eso es que no avanzamos en Dios y no avanzamos también en las cosas naturales, ¿verdad? Sí, y como tú mencionabas antes, cuando pensamos mal, a veces son meses o días, ¿verdad? Que está uno pensando, incubando un mal pensamiento, pero si nos vamos al contrario, o sea, también si nosotros estamos pensando bien, si somos intencionales en pensar bien sobre una situación, sobre alguna persona, sobre lo que nos está pasando, también es el fruto que va a dar ese pensamiento, va a ser algo bueno. Entonces, tenemos que tener esa conciencia, ¿verdad? De poder decir, bueno, yo voy a ser intencional en pensar bien, ¿verdad? Aunque muchas veces todavía yo no tenga como ese sentimiento, pero nos tenemos que recordar que el corazón es engañoso y que no podemos estarnos guiando por lo que estamos sintiendo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que aunque al principio no sintamos tener buenos pensamientos, ¿verdad? Seamos intencionales en comenzar, y lo que podemos hacer es escribirlos. Si sentimos que no se nos da como naturalmente pensar de forma correcta sobre algo, lo tenemos que escribir, y de esa manera estamos declarando el pensamiento que nosotros queremos que realmente gobierne y reine en nuestras vidas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo va a ir haciendo esa transformación, pero nosotros tenemos que tener esa intención de que queremos pensar bien y que queremos ser liberados de los malos pensamientos. Así es, y vamos a ver también de que ya hablamos de que pensamos mal de Dios, pensamos mal del prójimo, y vemos también de que esa imaginación enferma, esos malos pensamientos también nos llevan por mal camino. Y en Jeremías 11:8 dice la palabra, pero no oyeron, ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que se cumpliesen y no lo cumplieron. Entonnos, aquí nos damos cuenta, bueno, aquí estaban hablando de Israel, pero nos damos cuenta de cómo los malos pensamientos o tener una imaginación aún dañada, donde Dios todavía no la ha transformado, no nos ha transformado, nos hace en primer lugar irnos con nuestros propios razonamientos. No oímos, porque miren aquí lo primero que dice, pero no oyeron, dice, ni inclinaron su oído. Eso nos hace la imaginación corrupta que tenemos, la mente corrupta que aún tenemos. No nos hace escuchar, nos hace no querer escuchar también, porque dice, ni inclinaron su oído. O sea, no solo es que no escucharon, sino que ni siquiera quisieron inclinar su oído para ver qué quería Dios de ellos.
sino que dice, se fueron tras la imaginación de su corazón malvado, dice, ¿verdad? Básicamente todo lo que nos atrae a nosotros, lo que corazón malvado le atrae, ¿verdad? Sus propios pensamientos, sus propios caminos. En Proverbios 14:12 nos dice, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, miren, es tan importante nosotros, y ya vamos a hablar de esto, ¿verdad? Porque definitivamente aquí les estamos diciendo todo lo malo que trae los malos pensamientos. Vemos acá, ¿verdad? Que, miren, si dice que hay caminos que al hombre les parecen derecho, miren aquí, no nos está hablando de cualquier camino. Si nos damos cuenta y ponemos atención a la palabra, dicen que hay caminos que al hombre le parece derecho, es decir, que probablemente no son caminos que se miren así a simple vista, que sean malos, ¿verdad? Porque es fácil uno cuando mira un camino, por ejemplo, hubiera algún negocio ilícito, alguna situación ilícita, uno no hay necesidad que me digan, pues a simple vista me doy cuenta que es malo, ¿verdad? Pero aquí dice, hay caminos que al hombre le parecen derecho, o sea que puede ser que hayan cosas que sean buenas, pero no son para ti. No te van a traer nada porque no es el propósito de Dios para ti llevarte por ese camino, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema. Y recordemos que todo lo que hacemos fuera de la voluntad de Dios no nos va a traer nada bueno, ¿verdad? Porque si Dios quiere algo en específico para ti, tú quieres otra cosa, probablemente no te va a ir bien como te iría donde Dios te quiere poner, ¿verdad? Es lo más seguro, ¿verdad? Entonces a eso se refiere este versículo. Definitivamente pueden haber un montón de caminos, ¿verdad? Sí. Que parecen buenos, ¿verdad? Y definitivamente puede ser que ni siquiera sean pecados, es algo bueno, pero no para ti. Sí, es como creo que lo vimos en un episodio sobre tener el entendimiento de cuál es la senda que el Señor preparó para mí, ¿verdad? Y por eso es que hay que pedirle su dirección y que nos revele cuál es el propósito. El propósito general, pues, es el que hemos estado platicando, pero cada uno tenemos un propósito en específico que desarrollar en la tierra. Y necesitamos revelación porque, como mencionábamos, el mundo ya tiene como el propósito que todos tenemos que hacer, ¿verdad? Y ahí vamos. Sin embargo, es importante que el Señor sea el que nos revele cuál es el propósito que Él tiene para nosotros. Y ahí sí nos va a ir bien, ¿verdad? Porque exacto, muchas veces experimentamos bastante fracaso y cuestiones que no logramos entender por qué. Y es porque simplemente no es el plan y no es el propósito que el Señor ha preparado para nosotros. Exacto, y en Romanos 12:2, ahí nos insta Dios a que nosotros cambiemos esos malos pensamientos, y se los voy a leer. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo. Quiere decir, no nos conformemos con lo que el mundo nos está dando ahorita, nos está ofreciendo, ¿verdad? Sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Prácticamente, si nos está hablando de renovar, quiere decir que nuestro entendimiento está mal, ¿verdad? Estamos mal porque pensemos solo en las cosas de este mundo, solo en lo que nos está ofreciendo, como tú decías, ya el mundo te dice, mira, tenés que ser abogado, tenés que ser empresario, tenés que ser lo que sea, y tenés que tener mucho dinero, ese es el éxito, ¿verdad? Y entonces, ese es conformarse a este siglo. Pero dicen, sino que, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Quiere decir que necesitamos ser renovados de nuestro entendimiento para comenzar a ver las cosas que Dios quiere para nosotros. Para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta. Entonces, definitivamente, ¿qué nos está diciendo acá? Con una mente reprobada, con estos malos pensamientos, no nos permite ver la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Por eso, y aquí se demuestra, porque como nosotros no tenemos renovada la mente, lo que miramos en Dios es que Él no quiere algo bueno para nosotros. O tal vez solo lo miramos, pero no nos hace clic en el corazón, ni se hace vida en nosotros, porque a la hora de los problemas, de la tribulación, lo que sale de nosotros solo es ingratitud ante Dios, ¿verdad? Sos injusto, de plano a mí no me querés, yo me he esforzado, aquel es peor que yo y le está yendo mejor que yo. Eso es lo que definitivamente hace el tener malos pensamientos, tener una mente todavía reprobada, porque dice acá, cuando somos renovados en nuestro entendimiento, dice, podemos comprobar cuál es la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios. Hasta ese momento nosotros comenzamos a
a ver ya más y comenzamos a ver el verdadero Dios, no el que nosotros nos inventamos en la cabeza, ¿verdad? O en nuestros malos pensamientos, en nuestra mala imaginación, ¿verdad? Entonces, es necesario ser renovados en nuestra mente y en nuestros pensamientos, ¿verdad? Sí, a mí me gustaría compartir Filipenses 4:9, que va mucho con lo que tú estabas diciendo ahorita, y dice: lo que ustedes aprendieron y recibieron de mí, lo que de mí vieron y oyeron, pónganlo por obra, y el Dios de paz estará con ustedes. Si nos damos cuenta, aquí vemos aprender, recibir, ver y lo que oyeron, dice. Vemos que tener buenos pensamientos es parte también de que nosotros podamos hacer estas prácticas, ¿verdad? Es llenarnos de lo que aprendimos. De lo bueno, ¿verdad? Exactamente, porque muchas veces estamos siendo bombardeados por el mundo, por las redes sociales, lo que nos dicen los compañeros, y eso versus lo que estamos oyendo y aprendiendo sobre Dios es poco, ¿verdad? Entonces es importante que en nuestro día a día lo que estemos viendo, escuchando, aprendiendo sea más relacionado con Dios y su palabra que con lo que el mundo nos está diciendo todos los días, ¿verdad? Entonces es algo que yo les quería mencionar. Excelente, sí, y definitivamente es poner por obra, prácticamente se resume esto, todo lo que uno va aprendiendo de Dios. Y ahí vamos al otro tema, ¿verdad? Entonces necesitamos aprender de Dios, ¿verdad? Porque también no podemos renovarnos ni poner en práctica algo que ni siquiera nos han enseñado, ¿verdad? O que hemos aprendido, ¿verdad? Yo no puedo poner en práctica algo que ni siquiera he leído, ni siquiera he tratado de entender, ¿verdad? Entonces, esto es la palabra de Dios, es su escritura, ¿verdad? Si yo no comienzo a leerla, ¿cómo voy a poner por obra algo que ni siquiera conozco, ¿verdad? Entonces es como que yo quisiera ejercer la abogacía, que soy abogado y nunca hubiera estudiado leyes, pues ¿qué voy a ir a ejercer, verdad? ¿O qué voy a ir a decirle al juez, verdad? ¿Qué voy a ir a citar? Definitivamente es algo tan sencillo, ¿verdad? Que nosotros lo ponemos tan en práctica en nuestra vida natural, en nuestra profesión, en lo que nos dedicamos, pero con Dios somos muy lógicos pensando que van a funcionar las cosas y nosotros ni siquiera buscamos aprender todo eso y ponerlo por obra, ¿verdad? Entonces, para ir nosotros concluyendo en esto, ¿verdad? Tenemos un corazón enfermo, el cual ya mencionamos todas las maldades que nos menciona Marcos 7:21, ¿verdad? De las cuales Cristo vino a liberarnos de eso. No solo a perdonarnos de todo de eso que hacemos, sino que también de que tu corazón comience ya no a actuar de esa forma, ya no desee adulterar, ya no desee tener malos pensamientos, ya no desee fornicaciones, homicidios, chismes, todo eso que puede salir de nuestro corazón. Cristo vino a derramar su sangre, y esa sangre perfecta, poderosa, que es capaz de limpiarte de adentro hacia afuera, no solo para que aparentes que ya no estás con fuerza de voluntad, ya no estás haciendo las cosas malas, sino que Él sí viene a limpiar desde adentro y te comienza a liberarte de todo eso. Entonces, hay esperanza en esto, ¿verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué es tan importante ser liberados de ese corazón entenebrecido, ese corazón corrupto que tenemos? Porque ya lo hablamos, tú ya eres salvo de la paga del pecado, ya aceptaste a Cristo. Pero también nos dice en Mateo 5:8, bienaventurados los del limpio corazón, porque ellos verán al Padre. También nos dice su palabra, sin santidad nadie verá al Padre. Aquí estamos hablando ya no de irnos al infierno, estamos hablando ya de otra dimensión, ¿verdad? Entonces, sin un corazón limpio, sin santidad, definitivamente nosotros no podemos entrar a esa dimensión del reino de los cielos, ¿verdad? Y miren, es algo tan importante, ¿verdad? Porque tal vez no lo hemos aprendido mucho en el cristianismo, pero eso es lo que nos ha llamado Dios. De eso se trata el cristianismo. Desde que tú aceptas a Jesús, comienzas un proceso de transformación de tu corazón hasta que se parezca al de Jesús.
Y no solo porque se parezca o porque a él se le dio la gana que se parezca, no más así, sino porque hay dimensiones, hay moradas en el cielo que definitivamente depende también de cuánto de Jesús se formó en ti, de cuánto de tu corazón permitiste que Él te limpiara, ¿verdad? Entonces, por lo mismo dice su palabra, bienaventurados los de limpio corazón porque ellos verán al Padre. No están diciendo bienaventurados los de limpio corazón porque ellos se salvarán del infierno, no. Aquí ya está hablando de otra dimensión, pero eso es lo que hay que entender. Y por eso Dios nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. No solo para librarnos de la paga del pecado, sino para que podernos darnos acceso de regreso a Él nuevamente en su presencia, ¿verdad? Y lo comentamos en el podcast pasado. No es lo mismo, y es el ejemplo más claro, ¿verdad? Que he visto. No es lo mismo que tú mires el sol así como lo miramos de lejos. Sí, lo miras, te da calor, pero no es lo mismo que lo mires desde esa distancia que puedas tener tú la posibilidad de estar cara a cara con Él, ¿verdad? Y que ese fuego no te consuma, ¿verdad? Algo así es con Dios. Algo así es con Dios, ¿verdad? No va a ser lo mismo ver destellos de su presencia, poder estar cara a cara con Él, ¿verdad? Y que eso definitivamente tal vez ahorita no dimensionamos qué tan importante o qué tan glorioso puede ser eso, pero créanme que una vez nosotros partimos de acá y se nos abren los ojos espirituales y sí nos vamos a dar cuenta de que nos perdimos, ¿verdad? Pero esa no es la voluntad de Dios. Su voluntad es que nadie se pierda, pero no solo que nadie se pierda, sino que todos crezcan en conocimiento, todos vayan a la verdad. Entonces, ese es el deseo de Dios en realidad. Y dirán, bueno, está bien, pero yo estoy con problemas, estoy aquí también en la tierra, tengo deudas, tengo mi patrimonio mal, tengo todo esto mal. Miren, y por eso es tan importante que nosotros trabajemos primero en esto, ¿verdad? Porque nosotros nos queremos ir a resolver cosas de este mundo, las cuales definitivamente no las podemos resolver si nuestro corazón no está limpio, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, resolver o arreglar un matrimonio si, por ejemplo, yo tengo envidia en mi corazón, tengo orgullo en mi corazón, tengo malos pensamientos, porque ¿cómo voy a hacer funcionar una relación así? A la primera de cambios, alguna discusión, yo saco todo eso, ¿verdad? En contra de mi esposo, mi esposa, le hablo mal, la puedo herir. Definitivamente así no puede funcionar algo, ¿verdad? Por eso es que es importante que Él vaya limpiando, que el Señor vaya limpiando ese corazón de toda esa envidia, de todo ese orgullo, de toda esa ira que hay en nosotros, para que definitivamente ya como consecuencia yo trato bien a mi esposa, ella se va a sentir bien y mi matrimonio va a comenzar a caminar en armonía, ¿verdad? Por eso es que es tan importante. Lo que pasa es que no queremos trabajar en nuestro corazón muchas veces. Pero Dios es bueno. Y si tú le pides que ponga ese deseo de querer parecerse a Él, ese deseo de buscarlo a Él para que te comience a transformar, Él lo va a hacer. Y cuando sientas vas a comenzar a trabajar en eso, Dios va a comenzar a liberarte de eso y también van a comenzar a sanar todas las cosas de aquí de la tierra, tu matrimonio, si no tienes matrimonio todavía, tu trabajo, tus finanzas, la relación con tus padres, con tus hermanos, con las personas, todo lo que puedas imaginarte que nos rodea aquí en este mundo comienza a mejorar definitivamente cuando tú buscas primeramente el reino de los cielos y su justicia. Lo dice la palabra. Buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura, ¿verdad? Entonces, este es el mensaje. Vamos a estar hablando de estos temas, ¿verdad? El primer tema fue ser libres de estos malos pensamientos, ¿verdad? Porque también sos libre de estos malos pensamientos y también vas a tener otra actitud hacia Dios, ¿verdad? Vas a comenzar a ver sus promesas, vas a comenzar a ver que de verdad Él es bueno, no solo a pensarlo muy vagamente, sino que a verdad comenzarlo a experimentar en tu vida, que Él es bueno, que Él tiene buenos planes para ti, que Él busca renovar tu corazón antes que restablecerte en cualquier área de la vida, busca cambiar tu corazón, ¿verdad? Entonces es algo importante de mencionarlo. No sé si querías agregar algo más. Sí, por último me gustaría leerles Filipenses 4:8 y dice: por lo demás, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo puro y en todo lo amable, en todo lo que es digno de alabanza. Si hay en ello alguna virtud, si hay algo de admirar, piensen en ello. Lindo. A mí me encanta este versículo porque nos da realmente como una radiografía de lo que es un buen pensamiento, ¿verdad? Y podemos hacer ahí sí que una evaluación, un test de los pensamientos cuando tal vez ahorita estamos comenzando, no sabemos si son buenos o malos o cómo los puedo ir clasificando.
Entonces, yo considero que este pasaje nos puede servir para que nosotros podamos hacer una evaluación, que podamos tomar nota de cuáles son los pensamientos más recurrentes, qué es lo que yo pienso sobre X y Y situación, y poder decir, bueno, este pensamiento es honesto, es un pensamiento justo, será un pensamiento puro, es un pensamiento amable, y así nos podemos ir dando cuenta cómo están nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces es una forma en la que podemos hacer ahí sí que una pequeña evaluación. Totalmente. Pero sí es bastante importante que lo hagamos para saber realmente cómo estamos, ¿verdad? Y poder entregarle eso a Dios en oración. Excelente, eso la radiografía está excelente. Y sí, por último, para no olvidarlo, ¿verdad? Que miren, esto tampoco es algo que uno le nazca, porque ya uno se dan cuenta, uno tiene pensamientos ya recurrentes. Tú no has explicado eso, pero tú sabes mucho de eso, de cómo se forman surcos en nuestra mente sobre ciertos pensamientos. O sea, sí es científicamente comprobado de que tú, cuando has tenido pensamientos por años de tu vida, definitivamente es algo que ya casi que en automático lo seguís pensando, ¿verdad? Son canales de pensamiento. Canales de pensamiento que cuesta de verdad por nuestras fuerzas quererlos cambiar, pero en oración, cuando nosotros nos metemos en oración, le pedimos al Señor que su sangre opere en nosotros, que el Espíritu Santo vaya consumiendo todos esos malos pensamientos. Al momento de leer su palabra, dice que la palabra de Dios nos limpia, nos libera. Entonces, cuando comienzas a hacer tú eso y a tener una oración sincera, a decirle, Señor, cambia mis pensamientos, tú tienes el poder, tu sangre tiene el poder para cambiar mis pensamientos, tu palabra también cambia. Entonces van a comenzar a ver esa liberación de su mente, ¿verdad? Entonces es importante, ¿verdad? Que entendamos que sí es un proceso, ¿verdad? No se cambia de un día a otro, es un proceso, pero de eso se trata la vida del cristiano. Y me refiero al cristiano que cree en Cristo y que cree en sus promesas y cree en su palabra, ¿verdad? Entonces, hasta el último día de tu vida vas a llegar siendo liberado de todo esto y vas a tener victoria, porque por testimonio lo podemos decir que cada día que pasa, conforme el tiempo uno va viendo esa liberación que ya no es el mismo de antes. Entonces sí hay esperanza, para eso vino Jesucristo, ¿verdad? Pagó todo el precio para que nosotros pudiéramos ser liberados de todo eso y tenernos de vuelta un día, y también para darte también plenitud de vida aquí en la tierra, ¿verdad? No solo allá, sino que desde acá Él promete darte esa vida del reino de los cielos, que no consiste en comida ni bebida, dice su palabra, sino que en justicia, paz y gozo, ¿verdad? Entonces, ha sido un gusto estar con ustedes, de verdad, es una bendición. Síganos ahí en todas las plataformas, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram, estamos también en Spotify. Pueden vernos ahí, pueden buscarnos como Paréntesis Podcast. Compartan también el mensaje, ¿verdad? A quienes puedan, coméntenos también ahí en las redes. Nosotros oramos por ustedes también diariamente, ¿verdad? Porque a eso nos ha llamado Dios. Entonces, también cualquier solicitud de oración también es con mucho gusto. Nosotros de verdad que va a ser un honor, de verdad, un deleite poder también nosotros orar por las necesidades, porque a eso nos ha llamado Dios, ¿verdad? Que nos apoyemos entre todos para seguir en esta tierra y llegar a la meta, que es prácticamente llegar nosotros de regreso al Padre, ¿verdad? Entonces, bendecimos sus vidas y esperamos verlos para el próximo jueves, ¿verdad? Nos vemos. Adiós. Adiós. Nos vemos.